La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. 6. La salud mental. Aun cuando los conceptos de salud y enfermedad son interdependientes y conviene considerarlos en conjunto, se presentan en esta obra por separado debido a la necesidad de identificar claramente las metas de maduración y desarrollo de la personalidad bien estructurada y firme, equiparable al ideal de la salud mental individual. Por ende, en este capítulo se tratará el tema de la salud mental tal como lo concibe la psicología del self, y en el siguiente se abordará lo relativo a la psicopatología. Menninger concibió la salud mental como la adaptación del individuo a su mundo y a los demás con el máximo de eficacia y felicidad, aunando criterios interpersonales de rendimiento y de autosatisfacción. Vidal lo hizo desde el ángulo opuesto al considerar que la salud aparece en el horizonte médico y popular como algo negativo, como un estado indefinido y ordinario que subsiste, inadvertido casi siempre, mientras no sobrevenga la enfermedad, dándole la razón al hipocondríaco que dijo: la salud es un estado transitorio que no conduce a nada bueno. En un nivel psicogenético, Freud enfocó la salud emocional del hombre como el resultado de la superación del complejo de Edipo, la cual permite abandonar los conflictos infantiles y alcanzar la organización genital adulta. Más adelante, en 1920, a su definición de 1911 agregó otra dimensión ubicada más allá del principio del placer, afirmando que la fuerza organizadora de las conductas más arcaicas era la compulsión a la repetición. Explicó este fenómeno que a menudo amenaza la adaptación y hasta la vida misma, sobre las bases pulsionales, concibiendo para tal efecto su nueva teoría de los instintos de vida y muerte, la cual le permitió definir la salud mental en términos del predominio de Eros sobre Thanatos. Desde luego, no hay que olvidar que Freud siempre enfatizó que entre salud y enfermedad no hay solución de continuidad. Precisamente en 1924 expresó que la neurosis y la psicosis no están separadas por una línea demarcatoria neta, como tampoco lo están la salud y la enfermedad. Sin embargo, pese a este postulado, implícitamente en sus trabajos formuló las bases para una adecuada salud mental, al destacar la necesidad de la separación del complejo de Edipo y el predominio de Eros sobre Thanatos. Hartmann, al dar preeminencia en su concepción a las funciones autónomas del yo y al área libre de conflictos, relacionó de nuevo la salud como la adaptación normal a un ambiente social determinado, intensificando el interés por las investigaciones sobre los mecanismos que permiten a ciertos individuos llevar una vida relativamente sana, en presencia de experiencias excesivamente traumáticas. El concepto de Erikson sobre las tareas adaptativas modales en estadios específicos de cada fase de la evolución psicosocial no solo aplica un enfoque procesal a la conducta normal, sino que facilita el estudio de la salud y de los conflictos que la pueden alterar en determinado momento de la vida. Kohut propuso un concepto funcional de la salud mental dentro de la cual cabe el principio de que no existe una separación nítida entre salud y enfermedad, pero a la vez permite clarificar una meta flexible de maduración y estabilidad. Kohut encontró que los conflictos edípicos eran la demostración de un fenómeno patológico temprano, más que de un fenómeno inevitable y ubicuo, y postuló que si el self presenta un alto grado de cohesividad, el individuo entraba con alegría en la fase edípica, sin derivar hacia los conflictos típicos de la instintividad genital primaria. Además, insistió en que la gratificación instintiva no garantizaba la plenitud de la salud, toda vez que se podrían dar simultáneamente fallas en la autoestima, en el desarrollo del narcisismo normal o en la integración y firmeza del self, que provocaría síntomas a pesar de que se hubiese cumplido la evolución psicosexual y de que el individuo fuese capaz de gratificación instintiva. En realidad, el supergimiento de la neurosis edípica es el resultado del fracaso del self-object en la fase edípica,
ya que al fallar, este produce la fragmentación del self y se genera la consecutiva necesidad del niño de afirmarse mediante conductas incestuosas, llenas de temor y culpa. Si el niño, en cambio, recibe el apoyo saludable del self-object, pasará por esta fase normal del desarrollo con claros objetivos homo y heteroeróticos y con una mínima de culpabilidades y ansiedades castratorias. No se concibe estar fijando en una fase preedípica y a la vez llevar una vida plenamente creativa, como han sugerido algunos autores al interpretar a Kohut, es decir, no suele ocurrir que lo psicosexual se altere y el self siga su marcha hacia la cohesividad sin interferencia alguna, ya que una alteración preedípica o edípica implica una falla del self-object que impide el desarrollo normal del self. Lo que sucede es que si se ha contado con un adecuado self-object, la vida se hace creativa, gratificante y alegre desde el comienzo, y el individuo supera todas las etapas sin complicaciones, convirtiéndose en alguien capaz de perseguir ambiciones realistas y significativas, desarrollando valores profundos y sustanciales. No quiere decir lo anterior que la superación de los conflictos psicosexuales y de la agresividad no sean relevantes y fundamentales en el logro final de una vida rica y significativa, en la cual se puedan satisfacer las ambiciones, se regule adecuadamente la autoestima y se desarrollen positivamente los valores e ideales, sino que la resolución de dichos conflictos queda implícita en la adquisición de un self cohesivo y en el desarrollo inherente de un narcisismo saludable. Kohut pensó también que la división de la vida psíquica, según la dicotomía de pulsiones de vida y muerte, resultaba insuficiente para entender buen número de comportamientos humanos. Aparte de que la agresividad destructiva, más que un instinto de muerte, es una respuesta a la amenaza de fragmentación del self. Inicialmente, con anterioridad a la integración del self, el principio del placer regula el equilibrio de la economía psíquica y determina específicamente las conductas más primitivas, correspondientes a las primeras fases de la evolución, entre las cuales se incluye la compulsión a la repetición. En etapas posteriores, la necesidad evolutiva de unificar los núcleos dispares del self en un todo cohesivo es la tarea primordial. Y de todos modos, en cualquier fase del desarrollo y a lo largo de la vida se encuentran conductas repetitivas que apuntan a restaurar un sentido de cohesión del self, por aparentemente costosos que resulten tales comportamientos. El enfoque de la psicología del self sobre la salud mental del individuo tiene un eje integrador y como objetivo primordial la confirmación de estructuras psicológicas sustentadoras de la cohesión. Si la investidura con libido narcisista de tales estructuras se mantiene y fluye sin largas interrupciones, el self no pierde su cohesión y puede lograr el establecimiento de un continuo de energía entre el polo de las ambiciones y el polo de los ideales, pasando por la zona intermedia de las destrezas y habilidades, lo cual asegura el cumplimiento del programa nuclear. Desde el punto de vista subjetivo, el self cohesivo se vivencia con un sentimiento estable del bienestar, júbilo y secuencia temporal. Es decir, el individuo puede conectarse con su pasado y proyectarse al futuro, con la razonable convicción de haber podido y poder desarrollar sus potencialidades dentro del marco de una vida útil, con significado para él y los demás, a pesar de sus dificultades tanto físicas como psicológicas. Desde el punto de vista descriptivo, el self cohesivo se hace evidente por el desarrollo de la capacidad para obtener el suministro narcisista necesario, es decir, poder despertar en las demás respuestas del self-object maduras, especialmente de ternura, aprobación y solidaridad, que den soporte al sentimiento de bienestar y en términos dinámicos permitan el mantenimiento del continuo energético entre los polos del self bipolar. En consecuencia, la salud mental no dependería del logro de una autonomía absoluta, o sea, de la superación total de la dependencia inicial o simbiosis, sino de la capacidad de obtener respuestas empáticas desde el comienzo de la vida hasta la muerte.
del desarrollo de la creatividad y de la formación de ideales culturales, científicos y sociales, etc. La capacidad para derivar sustentación de los alter egos propicios es un indicador de la salud mental y no de dependencia infantil o inmadurez. Muslin y Ball expresan lo mismo de otra manera, al afirmar que la relación de los self-object perdura durante toda la vida, bajo la formación de experiencias positivas derivadas de los encuentros con self-object maduros. En los adultos, la necesidad de regresar a un vínculo arcaico self-object está limitada a aquellas situaciones en las que el self se ve sometido a un trauma psíquico y requiere una relación de fusión temporal para su recuperación. En tales circunstancias, el self se encuentra repentinamente sin provisiones narcisistas y necesita despejamiento de un self-object o la unión de un líder admirado, mientras en la niñez las superficies self-object arcaicas revisten al self de orgullo, fortaleza, calma y bondad, proporcionando la fuerza necesaria. En la adultez, la vinculación con un self-object maduro permite la reparación del self, cuando éste se ve perturbado temporalmente debido a la fragmentación ocasionada por fuerzas disolventes. Los encuentros con el self-object maduro elevan la autoestima al reactivar la arcaica experiencia self-object y propician de nuevo la cohesión del self. Son necesarios a lo largo de la vida adulta y se suceden en la interacción continua con los demás. Muchas veces se producen con objetos simbólicos como el deporte, el arte, la literatura o la ciencia, a través de los cuales se vigoriza el self. De tal manera que la salud psicológico-mental se mantiene en la medida en que perdura la cohesión del self, y éste solamente experimenta ocasionales fragmentaciones episódicas y pasajeras, gracias a las inmediatas reparaciones producidas por encuentros con self-object maduros. Las ocasionales pérdidas de autovaloración son compatibles con la salud, ya que el self cohesivo puede recuperarse de cualquier amenaza desintegrativa mediante un oportuno contacto reparativo con un self-object adulto. Obviamente, los éxitos y triunfos acrecientan la autoestima y por ende favorecen el bienestar y la salud, así estén matizados por pérdidas y fracasos transitorios y superables, pero no se trata simplemente de lograr triunfos a cualquier precio, sino más bien de desarrollar la capacidad de obtener los necesarios suministros narcisistas. No implica la psicología del self que el crecimiento emocional se haga solamente en la dimensión del narcisismo, es decir, dentro del movimiento que va desde las etapas infantiles, autoerotismo, self grandioso e imago parental e idealizada, hasta el narcisismo adulto y saludable, toda vez que es igualmente indispensable el desarrollo libidinal objetal o psicosexual, con todas las vicisitudes propias de esa área, tal como ya se explicó. Obviamente, la psicología del self destaca el desarrollo libidinal narcisista por ser esa línea la que va aparejada con la evolución del self, pero sin pretender que en una vida rica, significativa y placentera sea irrelevante los conflictos de la sexualidad y la agresión. Los conflictos relativos al amor y al odio objetal, así como aquellos que impiden el logro de la capacidad de intimidad, también han sido implícitamente tratados por el psicoanálisis del self, ya que la adquisición de un self cohesivo y un narcisismo saludable implica la superación de las etapas correspondientes a los objetos parciales o transicionales, en los cuales el self está fraccionado e incapacitado para un vínculo adulto normal. La búsqueda de valores e ideales permanentes, la persecución y consecución de ambiciones y la obtención de la autoestima a través de tales valores, ideales y ambiciones no es una función propia de héroes, de hombres superiores o de genios, sino una necesidad del self para el logro de una cohesión, un apremio que éste tiene de lo especular y de oportunidades para la idealización, necesarios para la lenta transformación de la grandiosidad arcaica en el narcisismo saludable. Los demás son indispensables, no solamente como objetos de amor u odio, sino también como proveedores de los requerimientos narcisistas. Esto no implica un menosprecio de los otros, sino al contrario,
una mayor valoración, puesto que se les considera como objetos indispensables para el mantenimiento de la cohesión del self, sin la cual no hay salud mental posible. La salud mental está directamente relacionada con la cohesión del self y con la capacidad de mantenerse firme y bien estructurado, sin que pierda el fluido narcisista necesario para el establecimiento del continuo energético bipolar y sin que se interrumpa seriamente el cumplimiento de su programa modelo básico. Obviamente, sobre este fundamento, el individuo podrá superar más fácilmente sus conflictos psicosexuales y agresivos, avanzar desde el principio de placer que gobierna la mente primitiva hasta el principio de creatividad que describe Eisler, y reducir la angustia a su función de señal, lograr que el narcisismo se transforme en sabiduría, empatía y humor, y los peligros se circunscriban a la realidad externa. La normalidad para Kohut se define postulando una serie de cambios en la naturaleza de las relaciones entre el self y el self-object a lo largo de toda la vida de la persona. No implica que el adulto abandone su necesidad de self-object, reemplazándola por la autonomía y el amor de objeto. Lo que existe en realidad es un tránsito desde el narcisismo arcaico al maduro, paralelo pero entrelazado al tránsito del amor arcaico al amor de objeto maduro. Nadie renuncia al amor a sí mismo para reemplazarlo por el amor a los demás. Anteriormente, en 1977, Kohut sustentó la tesis de que la salud psicológica solo se lograba cuando en el centro de la personalidad se había establecido un continuo de energía y el desenvolvimiento de una vida productiva se había vuelto una posibilidad factible. El self sano, así configurado, se aparta desde luego de las pautas derivadas del supuesto freudiano tradicional de que la salud depende de la resolución del conflicto edípico o del concepto kleiniano de superación definitiva de las capas más arcaicas de depresión, sospecha y furia. Aun cuando el propio Kohut le parecía burda su definición estructural y funcional de salud mental, la consideró más significativa para la vida humana en general y para los trastornos psíquicos prevalentes que las tradicionales definiciones freudianas y kleinianas, en las cuales se equipara la salud mental con el logro de una tarea psíquica específica del desarrollo temprano. La genitalidad posedípica, la capacidad para el amor de objeto o cualesquiera otros éxitos evolutivos específicos que se estimen decisivos. Estas definiciones le parecieron equivocadas, ideales, moralistas y limitadas, pues si bien el logro de la genitalidad y la capacidad para un amor de objeto no ambivalente han caracterizado muchas vidas satisfactorias y significativas, en muchas otras vidas igualmente satisfactorias y en algunas de las más grandes y consumadas que registra la historia, sus protagonistas no tenían una organización psicosexual de tipo genital heterosexual o no procuraron como afán primordial establecer un amor de objeto carente de ambivalencia. También fue consciente Kohut al postular que el patrón de medida de la salud es la continuidad y cohesión confiables del arco de tensión del self. No se escapaba a caer en un juicio de valor que hasta cierto punto era una profecía generadora de su propio cumplimiento. Sin embargo, como en esta materia es inevitable elegir un conjunto de principios o formulaciones empíricas, validables o no por la experiencia o la observación, propuso dos postulados básicos sobre la salud individual. El primero es que los seres humanos pueden sentir que están viviendo o que han vivido de un modo pleno, significativo, jubiloso y consumado, pese a la ausencia del placer y a la presencia de padecimientos físicos y psíquicos, incluso psiconeuróticos. O por el contrario, pueden sentir que están viviendo o que han vivido una vida carente de sentido, de júbilo, vacía y despreciable, a pesar de que obtuvieron placer y sufrieron relativamente pocos disturbios físicos y psíquicos. El segundo es que la presencia de un self cohesivo, o sea, un continuo de energía entre las ambiciones e ideales, es lo esencial para llevar una vida satisfactoria, sin desconocer que en el futuro pueda descubrirse que ciertas discontinuidades específicas del self no se ocupen a una vida plena y consumada en muchos individuos,
hallazgos que exigiría una rectificación de la teoría. Por el momento, de acuerdo con los planteamientos kohutianos, se requiere la presencia de un self cohesivo para disfrutar de la salud mental. La cohesión del self equivaldría, en nuestra opinión, a la indivisión del mismo, a la aglomeración y glutinosidad de sus partes constitutivas, a la atracción, pegajosidad y densidad de la estructura interna que conlleva, y a la adhesión, coherencia y consistencia de su devenir o acontecer. 7. Psicopatología del self. Las deficiencias o alteraciones del self se deben a su insuficiente caracterización con la libido narcisista, lo cual impide el desarrollo de las estructuras sustentadoras de su cohesión. Psicogenéticamente, tal insuficiencia se origina en los trastornos que sufren las relaciones con el self-object a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo, debido a que no se produce la internalización transmutadora por la falta de respuesta empática. Psicodinámicamente, las alteraciones del self pueden manifestarse tanto a nivel de fallas estructurales como a nivel del desarrollo distorsionado o deficiente. El fenómeno de la angustia. Antes de entrar a definir los diferentes cuadros sintomáticos, vale la pena analizar primero el fenómeno de la angustia, básico para la comprensión de la psicopatología. Kohut describió dos tipos de ansiedad: una, propia de personas cuyo self es intacto y que se experimenta como una respuesta al peligro específico, y otra que comprende las ansiedades experimentadas por quien se está dando cuenta de que su self está comenzando a desintegrarse. Tanto la angustia que se manifiesta como un peligro instintivo o se experimenta como amenaza de aniquilamiento, como la que expresa un alto nivel de excitación, corresponden a la ansiedad de desintegración, según Kohut, ya que para él la ansiedad arrolladora, durante la cual se experimenta el terror a la aniquilación, no se debe al miedo a los impulsos, o sea, no es causada por un peligro libidinal, sino que se debe a la percepción anticipatoria de la ruptura del self. Las ansiedades agrupadas como producto de un peligro libidinal corresponden a las situaciones en que el deseo instintivo produce una anticipación del castigo a causa de una arcaica asociación entre instinto y castigo, amenaza de pérdida objetal, ansiedad castratoria y desaprobación superyoica. Y aun cuando Freud implícitamente relacionó la angustia con la integración del self, puesto que consideró que el yo era la instancia básicamente amenazada, siempre consideró prominente el ligamen entre instinto y ansiedad. La angustia de castración, por ejemplo, es la consecuencia de los deseos libidinales incestuosos y agresivos. Al principio se pensó que no era producida por una amenaza libidinal directa, sino más bien por el temor a recibir un castigo o mutilación por un agente externo, posteriormente internalizado. Al igual se consideró el temor a la pérdida de objeto o a la pérdida de amor objetal. Es decir, que la causa de la ansiedad no sería el impulso propiamente dicho, sino la respuesta exterior a tales deseos. Sin embargo, este primer enfoque llevó a una idea errónea de la teoría freudiana de ansiedad, como fue la creencia de que si la sociedad fuera más permisiva y no censurara los impulsos libidinales y agresivos, no se daría la asociación con el castigo y no se causaría la angustia como consecuencia de una actitud externamente impuesta. Con el tiempo se observó que no solamente la internalización de las prohibiciones externas y los castigos hacían a la persona más susceptible a la ansiedad y a la culpa, sino que los instintos por sí solos se podían constituir en una amenaza para el yo, puesto que insistía un conflicto teórico y primordial entre el yo y los instintos, confirmándose así que la ausencia de censuras externas no volvía benignos a los impulsos libidinales y agresivos, de tal manera que la excesiva excitación libidinal convertía a los instintos en los enemigos naturales del yo, en una forma bastante independiente de las prohibiciones culturales y sociales y de los castigos. Como las presiones instintivas no pueden evitarse por medio de la lucha o huida, puesto que nadie puede defenderse de sus propios deseos,
se constituye en el peligro natural y definitivo de la organización yoica. La castración, la pérdida de objeto o la pérdida del amor de objeto, en la medida en que dejan al individuo sin la oportunidad para la descarga instintiva, se constituyen en una parte fundamental del peligro de daño al yo, que representa el peligro de una situación traumática, en la cual se experimenta un sentimiento de absoluta indefensión frente a la intensa excitación libidinal. El daño al yo es la amenaza básica dentro de la concepción de Freud. La situación traumática para él es el resultado del grado excesivo de la excitación que el organismo no puede manejar o tolerar. La función primaria de la angustia señal es evitar las situaciones traumáticas, alertando al organismo en las situaciones de peligro, es decir, en las circunstancias en que falle la movilización de defensas o de conductas protectoras como la evitación, en el caso de las fobias. De manera que resulta muy útil, así estuviera implícito en la obra freudiana, que Kohut hubiese separado la angustia causada por desintegración del self. De todos modos, la primera se entiende mejor dentro del modelo del aparato mental, ello, yo y superyo, y la segunda se experimenta con más precisión como un fenómeno individual de tipo subjetivo. Y aun cuando para Freud básicamente la amenaza está dirigida al yo, siempre se ha entendido que este hecho es consecutivo de la lucha instintiva. En realidad, la angustia como resultado de la amenaza a la cohesión del self tiene otra dinámica, pues se origina en los defectos y debilidades estructurales del self, interactuando como situaciones en las cuales se experimenta a sí mismo como aislado o carente de los aportes del self-object. La división entre angustia por peligro de desbordamiento instintivo y angustia por desintegración del self resulta superada si se entiende que toda angustia en el fondo es la expresión de un peligro para el self. Estaba implícita en Freud esta concepción, pero Kohut vino a aclararla y precisarla. Aunque la angustia es el fenómeno fundamental del self, tanto en el funcionamiento humano general como en la conducta sintomática, los cuadros psicopatológicos específicos tienen características variadas y orígenes diversos que, sin embargo, pueden sintetizarse en fallas, distorsiones o deficiencias del self. Clasificación psicopatológica de Kohut. La primera clasificación psicopatológica propuesta por Kohut en 1977 divide en dos grupos las enfermedades mentales, alteraciones primarias y secundarias del self. Los trastornos primarios del self incluyen la psicosis, los estados fronterizos, las personalidades esquizoides y paranoides, y los trastornos narcisistas de la personalidad y los de la conducta. En la psicosis hay una fragmentación permanente y prolongada del self. Los estados fronterizos expresan también una serie de fragmentación del self, recubierta de estructuras defensivas que se resquebrajan ante la tensión, causando la reaparición de la sintomatología psicótica. Las personalidades esquizoides y paranoides son organizaciones defensivas que emplean el distanciamiento para proteger al paciente del peligro de sufrir una fragmentación permanente o prolongada del self, mientras el esquizoide usa la frialdad y la superficialidad. El paranoide utiliza la hostilidad y la suspicacia. Los trastornos secundarios del self comprenden las psiconeurosis clásicas y todas las emociones que acompañan al éxito o al fracaso, así como las reacciones secundarias del self. Rabia, desaliento, frente a las limitaciones impuestas por las inhibiciones y síntomas neuróticos. Ahora bien, cuando el self no es suficientemente sólido ante problemas reales o neuróticos o ante enfermedades físicas u otros sufrimientos, puede producirse una ruptura de la estabilidad emocional e incluso el surgimiento de alteraciones narcisistas hasta ese momento latentes. Si el self es fuerte, las oscilaciones de la autoestima son toleradas y las victorias o derrotas solo se acompañarán de emociones normales, tales como alegría, júbilo, rabia o desesperanza. En realidad, Kohut propuso la clasificación en trastornos primarios y secundarios del self, teniendo en cuenta
la presencia o ausencia de un self cohesivo. Los pacientes con trastornos primarios del self requieren la disponibilidad de self-objects para mantener su integridad. En los trastornos secundarios esto no es necesario, ya que el self cohesivo es capaz de tolerar amplias oscilaciones de la autoestima. Para un próximo audio, neurosis.